En este video vamos a revisar las universalidades. Se llaman universalidades algunos complejos patrimoniales resultantes de la reunión no material, como en las cosas compuestas, sino ideal de una pluralidad de cosas homogéneas o heterogéneas, de modo que formen una entidad compleja que trasciende de las singulares cosas componentes, sujeta a una única denominación y a un único régimen jurídico, aún dejando subsistente la individualidad práctica y jurídica de cada una de las cosas componentes. Siguiendo al profesor Rosas, la universalidad no es suma de cosas singulares, sino entidad que las cosas trasciende, que las supera, sin excluir que las cosas singulares pueden considerarse separadamente. ¿Ya? El concepto de universalidad es constante, sin embargo, las categorías de universalidades no son fijas, varían en consideración a su función social. La herencia ha sido inmutable desde los romanos hasta nuestros tiempos. Sin embargo, la cuadriga hoy no tiene importancia. Lógicamente, las universalidades, tampoco están sujetas a un régimen uniforme. Generalmente la universalidad no implica la creación de una nueva entidad que se añada o se sobreponga a las cosas singulares que la componen. De otro modo, se llegaría al absurdo de que si soy propietario de un rebaño, soy propietario de las singulares cabezas más el rebaño. ¿Ya? Suena extraño. Sin embargo, generalmente desde el punto de vista económico, a la suma del valor de las cosas singulares que forman la universalidad se agrega un valor mayor. La universalidad no es un bien compuesto como lo es como una casa, por ejemplo, tampoco es universalidad un montón de trigo. Ya es bien importante entender estos aspectos. Las universalidades presentes en general podemos plantearnos que contienen una vasta gama en que el mínimo es el par, por ejemplo, una yunta o tiro de animales. Lo importante de la universalidad es el hecho de que su valoración social es distinta a la simple suma de las cosas que la forman. Una cosa es tener 2 caballos y la otra un tiro de caballos. Una cantidad, aunque sea importante, de acciones
es una suma, pero el paquete de mayoría es una cosa distinta de la suma puramente aritmética de las acciones. La esencia de la universalidad está en la unidad. Por eso, la suma de dos o más cosas es siempre suma, aun cuando se las designe con una expresión comprensiva de ella, por ejemplo, una docena. En la suma, el conjunto no trasciende de la suma de cosas singulares que la componen. Lo mismo sucede con las personas. El pueblo no es la suma de personas, tampoco lo es el conjunto orquestal o teatral, ¿ya? Si no se encuentra dificultad en admitir la noción de persona jurídica como entidad que supera y no se identifica con las personas naturales que la componen, no vemos por qué ha de encontrar dificultad en admitir el concepto de universalidad, ¿ya? El carácter de universalidad de la herencia está reconocido en la ley en el artículo 951, que dice que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular, agregando que el título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o una cuota de ellos, como la mitad, un tercio o un quinto, ¿ya? Por lo tanto, cabe sin pretender hacer una enumeración completa de las universalidades que además de la herencia reconoce nuestro código. Mencionaremos, por ejemplo, las siguientes. Los rebaños y los ganados, estos están descritos en el 788, en el 1123, en el 1984. También los bosques y arbolados, esto está en el 783, en el 1980. También podría ser un tiro, yunta o pareja de animales. Eso está en el 1864. Un juego de muebles en el 1864. El ajuar de una casa. Eso está en el 574 y en el 1121. También las colecciones científicas y artísticas. Eso está en el 574. ¿Ya? Importante al menos citarlas de tal modo que podamos orientarnos por hacernos una referencia en este contexto inicial de las universalidades, ¿ya? Pero hemos hablado en forma general solamente. Sin embargo, hay una clasificación de las universalidades que no se nos puede olvidar nunca. ¿Cuáles? Las universalidades de hecho y de derecho, ¿ya? Desde tiempos muy antiguos, las universalidades de cosas se dividen en universalidades de hecho y universalidades de derecho. En todo caso, ellas son distintas de los bienes u objetos que la componen. Bien importante este aspecto. Vamos a las universalidades de hecho. Estas universalidades son de cosas muebles, siempre recordar, de cosas muebles. Los requisitos para que nos hallemos ante una universalidad de hecho son las siguientes. Primero, veamos, es necesario una pluralidad de cosas autónomas, distintas entre sí. Estos se diferencian de las cosas compuestas, en que las partes se identifican con el todo. Es necesario que la universalidad también presente una unidad social y jurídicamente apreciable. Por eso, no son universalidades los agregados de cosas que se toman en cuenta por su peso, cuenta o medida. A ver, pensemos, los enjambres de abejas no son universalidades, porque cada abeja en particular prácticamente no constituye objeto de relaciones jurídicas, ¿ya? Lo constituye todo el enjambre, ¿ya? Es un aspecto bien importante. Por otra parte, el destino unitario en las universalidades, de hecho, se lo da el hombre, normalmente el dueño de las cosas que la componen. Pero podría dárselo
se lo podría dar un tercero. Por ejemplo, si al comprador le interesan los cuadros del vendedor porque forman una colección según su criterio. De la concepción unitaria de universalidad de hechos se derivan dos importantes consecuencias que no debemos olvidar. Primero, la universalidad puede ser objeto único de un acto de disposición, sin que sea necesario celebrar actos singulares como sean las cosas singulares que la componen. También puede sufrir incrementos, disminuciones, permaneciendo como unidad compleja. Por eso el usufructuario de ganados o rebaños es obligado a reponer los animales que mueren o se pierden, ¿ya? Pero solo con el incremento natural de los mismos ganados o rebaños. Si el ganado o rebaño perece del todo o en gran parte su efecto de por ejemplo, por efecto de una epidemia u otro caso fortuito, el usufructuario no estará obligado a reponer los animales perdidos y cumplirá con entregar los despojos que hayan podido salvarse. Eso está en el artículo 788. Hasta aquí, más o menos, podemos redondear las universalidades de hecho. Pero ¿qué sucede con las universalidades de derecho? ¿Qué son? Son los complejos patrimoniales heterogéneos, unificados por la pertenencia a una determinada persona o por una particular función unitaria desde el punto de vista del derecho. Se diferencian de las universalidades de hecho, y esto que quede absolutamente claro, las universalidades de hecho solo pueden comprender bienes muebles. Las universalidades de derecho pueden comprender no solo muebles e inmuebles, sino elementos pasivos, como las deudas. La universalidad de derecho no es mueble ni inmueble, cualquiera sea la clase de bienes que la integre. Lo mismo sucede con las universalidades de hecho, ya que ambas son distintas de los bienes que la componen. En las universalidades de hecho, el carácter unitario generalmente está determinado por el dueño. En las universalidades de derecho, este carácter se lo da la ley. Esto no significa que la ley las cree, sino que las reconoce como tales porque así se presentan. Las principales universalidades de derecho son dos, clásicamente: la herencia y la empresa. La herencia podríamos definirla, y lo vamos a ver en nuestros videos de derecho sucesorio, ¿ya?, como un derecho real que se ejerce sobre todo el patrimonio de una persona difunta o sobre una cuota de él, ¿ya? Importante, como un derecho real. La herencia tiene características que la diferencia de otras universalidades, mientras respecto de las otras universalidades no se forma una entidad nueva y distinta, sino que son el enfoque de un determinado punto de vista de las cosas que la integran. La herencia es una entidad nueva y es un derecho real. El heredero puede ejercitar las acciones que podía ejercer el causante, pero además tiene una acción propia y la petición de herencia que protege el derecho real de herencia. El heredero adquiere la herencia, que es objeto distinto de los bienes que lo integran, y tiene vida propia. Puede ser enajenado, por ejemplo, ¿ya? La empresa. Cuando nosotros, o los que aún no han cursado la cátedra de Derecho Comercial, lo van a ver en ese momento. La empresa es un conjunto de bienes
organizados por un propietario para el ejercicio de la actividad económica, ¿ya? Corresponde a lo que en el derecho italiano y en el francés se llama hacienda, que es una universalidad y que puede ser cedida mediante un acto único, ¿ya? Acá nosotros en Chile hemos estimado que el establecimiento de comercio, que es una clase de empresa, es una universalidad y que no puede ser tomado sino en el sentido de considerarlo como un bien incorporal, que no se funde con los fines particulares que engloba, sean corporales e incorporales o incorporales, ¿ya? Es un aspecto bien importante, ¿ya? De todas maneras, el artículo 3 del Código de Comercio, como decíamos, se refiere a la compra de un establecimiento de comercio. El artículo 444 o 444 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la ejecución que recae en una empresa o establecimiento mercantil o industrial. Finalmente, hay autores, para muchos autores el patrimonio es una universalidad de derecho, es un atributo de la personalidad, entre esos, claro, Solar, en las explicaciones de derecho civil. Ya para muchos también es uno e indivisible como la personalidad. Es uno porque comprende todos los bienes y cargas de la persona y la misma persona no puede tener por lo mismo más de un solo patrimonio. Es indivisible, según estos autores, porque dada la naturaleza incorporal, no es susceptible de división en partes materiales o de cantidad. Tampoco lo es en razón de la unidad de la persona. Por ello no puede dividirse en varias universalidades jurídicas, distintas unas de las otras, ¿ya? Entonces, en el patrimonio uno puede considerar un aspecto pasivo y uno activo. Como digo, el patrimonio no es una universalidad, en principio, para otros autores, el patrimonio no es una universalidad de derecho, porque no es una unidad, solo adquiere el carácter cuando se transforma en herencia, ¿ya? En fin, son criterios distintos que podemos plantear en el contexto de la doctrina. Sin embargo, cuando nosotros citamos la herencia o la empresa, creemos que son buenos ejemplos, ¿ya?